Encantados se encuentren una vez más por acá en esta disertación, en esta segunda parte de esta disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María de Caracas en la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y estamos disertando sobre la función de los órganos policiales de investigación en el proceso penal venezolano como parte del temario de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, y estas clases se encuentran en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera encontrar en ella la respuesta, resolver algunas dudas frente al ámbito del derecho penal venezolano. Y estamos transmitiendo en noviembre del año 2021. Entonces, bueno, fundamentalmente en la pasada parte, en la sesión anterior, estábamos circunscribiéndonos a lo establecido en el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada prohibición de información por parte de los órganos policiales frente a los resultados de la investigación que han asumido en el conocimiento de una causa penal bajo la dirección procesal del Ministerio Público, que, como ustedes saben, asume la dirección de la investigación penal. Decía yo que eso se encuentra reservado solamente para el conocimiento de las partes. Por lo tanto, el revelar información vinculado a un proceso tiende finalmente a entorpecer unas labores de investigación que todavía no han concluido, porque fíjense que todavía no se ha presentado como acto conclusivo la acusación, o aún habiéndose presentado, verán conmigo que la presentación de la acusación no definitivamente hace cesar la investigación, puesto que existen institutos procesales en nuestro código orgánico, como por ejemplo la prueba nueva establecida en el artículo 311 numeral 8 del código orgánico, la prueba complementaria artículo 326, los hechos nuevos artículo 342, que a la postre nos ubique en la idea que la labor de investigación pues no cesa simplemente con la acusación, puesto que pueden haber actividades ulteriores. Por eso es que es muy cuestionable, sobre todo ciertos entes públicos, ciertos funcionarios que hasta transmiten en programas de televisión, ¿verdad? Aconteceres vinculados a una investigación policial, generalmente en casos vinculados a lo político. Bueno, sigamos con el tema. De acuerdo a su regulación en el Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 118 establece el llamado poder disciplinario que se asume frente a los órganos policiales de investigación cuando infrinjan disposiciones legales, reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o la cumplan negligentemente. Eso sería el efecto, digamos, disciplinario administrativo del propio ente. La labor, las llamadas unidades de investigación interna, de asuntos internos, como se dice en inglés, internal affairs, ¿ok? Que todo cuerpo policial asume. Pero, ¿cuál sería el efecto procesal? Sería el efecto administrativo, disciplinario, frente al policía. Pero la causa que nos ocupa, en la que investigó mal o realizó un acto, fíjate que habla hasta de negligencia. Si hablara de negligencia, estaría hablando como una especie de culpa y no de dolo en la realización inadecuada de una actividad policial. Entonces, bueno,
Esto, la posibilidad del efecto procesal se visualiza en las hipótesis de nulidad absoluta de los actos procesales que se establecen tanto en los artículos 179, 180, pero también en el 181, que es lo que nos habla de las hipótesis de ilicitud probatoria, afectación de la integridad, indebida intromisión en la intimidad, etcétera. Cualquiera sea esas hipótesis que generalmente se ubican en la mala actuación policial, la llamada mala praxis policial. Pero cuando uno ubica la idea de la mala praxis policial, uno lo ubica siempre en la noción de la detención de alguien. Y a veces la mala praxis policial no es en la detención de nadie, sino en la actividad de investigación. Por ejemplo, irrespeto a la cadena de custodia. ¿Ok? Se permitió que un elemento de convicción que debía haber sido custodiado solamente por la actualidad policial, alguien ingresara y lo contaminara. Irrespeto a la llamada área de resguardo de las evidencias, que también es un primo hermano ahí de la llamada cadena de custodia. O puede ser un irrespeto al conocimiento científico que se le exija a alguien. Es decir, imagínense una locura en donde un policía, para explicar una trayectoria de bala, diga que hay una ley física que se llama la ley de la levitación. Levitación, pues, de volar. Tipo Superman, pues, tipo levitar. Contrario a la llamada ley de la gravedad, desde Newton, en la época de la siglo XVI, XVII. Entonces, imagínense que una conclusión sea así dada. Bueno, ya no es un problema de revelar información inadecuada, sino es un problema de inadecuado conocimiento científico en la labor criminalística. El artículo 119 establece las famosas reglas para la actuación policial, fundamentalmente en los policías de investigación, en lo que atañe a la detención de imputados. Por cierto, que esto de la detención de imputados ha de extenderse a la detención de otros sujetos procesales. Allí está la detención policial, bien sea por la percepción de la comisión flagrante de un hecho ilícito, por la ejecución de una orden de aprehensión o por esa figura descrita en el 292 del COP que se denomina el mandato de conducción y que estaba concebido fundamentalmente frente a testigos, porque indebidamente pudiera darse un mandato de conducción para que alguien comparezca a declarar coactivamente, porque eso lo niega el artículo 49.5 de la Constitución, la llamada no declaración coacta. Si un procesado es aprehendido o es porque hay previamente una orden judicial a los efectos de vincularlo al proceso, a una audiencia, para que se le impute formalmente, o es porque se ha percibido en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Entonces, esas reglas frente a la detención, que ha de extenderse no solamente a imputados, sino a otros sujetos procesales, descrita en el 119, 5 numerales muy importantes. 1, hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención. Hay 2 temas allí importantes que surgen a partir de la propia Constitución en el artículo 55, que es el tema de la necesidad y el tema de la proporcionalidad. Es decir, lo que puede ser satisfecho procesalmente sin detención es lo que
negaría la necesidad de la misma. Y el tema de la proporcionalidad, es decir, oye, si alguien lo que se está sindicando por un delito, digamos, realmente de poca significación, una estafa, por ejemplo, no continuada, o un hurto de un bien de escaso valor, una bolsa de harina pan, hurto famélico por hambre, a cuenta de que él disparó en la pierna, a cuenta de que él disparó en la nalga. Entonces, yo sé que muchos dirán, bueno, pero esto es hay un relativismo allí, hay un tema de la discreción. No hay ningún relativismo, ninguna discrecionalidad. Esto se objetiviza. Cada uno de nosotros asume una pauta de necesidad y de proporcionalidad para determinados casos. ¿Ok? El niñito tuyo dijo una mala palabra porque se le escuchó, oye, le vas a dar un golpe en la cabeza. Es una pauta de proporcionalidad de cada uno de nosotros. El ius corrigendi, el deber de corrección en nuestra vida personal se asume en pautas de proporcionalidades. Cada uno de nosotros tiene un componente físico que no está tan lleno de órganos ni está tan lleno de huesos. Y todos saben cuál es la nalga, pues, que tiene una conformación, digamos, de músculo que permite una amortiguación frente a un golpe. Bueno, la nalgada, por eso es la expresión nalgada. O sea, si con mucho más razón debe ser entendido por quienes no somos policías, con mucho más razón ha de ser quien ha estudiado en un cuerpo policial, en un instituto, en donde los temas de disuasión ha de estar vinculado a pautas de racionalidad. Racionalidad y razonabilidad. No utilizar armas excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas dentro de las limitaciones a que se refiere el numeral anterior, es decir, bajo pautas de necesidad y de proporcionalidad. La resistencia dentro de circunstancias de absoluta necesidad frente al caso en concreto es lo que permitiría excepcionalmente el uso de las armas. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Numeral 3 del 119. Allí está la tortura como un crimen de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional, además de su ubicación en el propio Código Penal. Pero es que además, ¿cómo comencé la pasada sesión frente a este tema? Frente a la agravante genérica del uso abusivo de las armas, descrita en el artículo 77, numeral 8 del Código Penal, las llamadas agravantes genéricas de cualquier delito. No presentar, numeral 4 del 119 del COP, a los detenidos a ningún medio de comunicación social cuando ello puede afectar el desarrollo de la investigación. Nos miramos tú y yo a la cara, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, dirás para tus adentros, qué hipocresía esto, ¿no? Es lo más que ocurre. Es un abuso. Fíjate que tú dirás, o dirás que lo hace, es que ese que lo está haciendo en un famoso programa no asume una actividad policial, pero de alguna forma el origen de esa presentación forma parte de una actividad policial. Y también habría que decir lo siguiente, los famosos carteles de se busca, ¿ok? Se busca. Entonces, claro, el tema de la proporcionalidad juega un papel necesario dentro del ámbito de lo axiológico.
Ustedes saben que lo axiológico es asumir una valoración frente al caso en concreto y no asumir directrices comunes frente a todas circunstancias. Hay ámbitos de proporcionalidad que lo pudieran tolerar, el ámbito del terrorismo, por ejemplo. Numeral 5 del 119. Identificarse, no crean ustedes que mi estómago que está sonando así, que no he almorzado, es los trabajos que están haciendo por aquí, creo que se me escucha. Identificarse en el momento de la captura como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona contra quienes procedan, no estando facultados para capturar a personas distintas de aquella a que se refiere la correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia. A los que les guste rayar código, al lado del 234, que es el que establece la flagrancia, dirían ver 119 numeral 5 y al lado del 119 numeral 5 ver 234 del COP. Repito la parte infine. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia. Fíjense que acá no se está hablando de la identidad del que detiene, sino de la identidad de la persona que se va a detener. Bueno, esto está muy vinculado a otro instituto del derecho procesal que se denomina el allanamiento. Hay dos tipos de allanamiento. El allanamiento previa orden judicial, ¿ok? Conforme lo establecen, pues, los artículos 191 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Y el allanamiento intempestivo. Es decir, se está percibiendo que socorro, o se está oliendo, se está percibiendo el tráfico de droga en un sitio determinado. Y por lo tanto, dada la necesidad, la inmediatez, en la aprehensión, a los efectos de satisfacer los resultados de seguridad judicial, entonces no se le exige de una forma, de forma inmediata. Lo que sí se exige es la necesidad de identificarse por parte del funcionario policial. ¿Ok? Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos. La necesaria, todo este largo numerales del artículo 119 es lo que se encuentra generalmente presente en las órdenes, en las actas de detención policial que se hacen suscribir frente a procesado y que a lo mejor algunos no lo suscriben. Bueno, porque está cuestionando de alguna forma algo de ello. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado el establecimiento en donde se encuentra detenido o detenida. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable. El tema de la data. Esto de la comunicación se ha visto reiterada por resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, pero además de esta y otras normas del Código Orgánico Procesal Penal, de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, de la Ley de la Actividad Policial, etcétera, también lo está reiterando la novísima Ley de Protección a los Derechos Humanos. Por cierto, vámonos a una ley distinta. Vámonos a esta novísima ley. En realidad es una reforma de una ley anterior. La primera, publicada en 2001, ¿ok? El cuerpo de leyes que se publicó en 2001 por parte del entonces presidente Chávez, entre los cuales estaba la ley orgánica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entonces aquí hablaríamos de la ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Un nombre un tanto largo, ¿no? De dicha ley. Nos dice el numeral tercero de esa especial ley.
orgánica. Si es orgánica, es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. ¿Cuál? El que ya vimos en la sesión anterior, el de la seguridad ciudadana, establecida en el artículo 55 de la Constitución. Dice el 3 de esa ley: el servicio de policía de investigación es el conjunto de acciones ejercidas de forma exclusiva por el Estado a través de los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el órgano rector. Ese órgano rector, desde el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, con el propósito de determinar la comisión de hechos punibles. Ese órgano rector, el ministerio, en el ámbito administrativo, pero en el ámbito procesal, como les he dicho hasta el cansancio, el Ministerio Público. Son fines del servicio de policía de investigación, lo que dice el numeral 4 en sus diferentes numerales: contribuir a la determinación de la comisión del delito, la identificación de los autores, partícipes y víctimas, circunstancias y modalidades de la comisión, mediante la colección y preservación de las evidencias o desarrollo de los elementos criminalísticos, con la finalidad de lograr la aplicación de la ley. Entonces se habla de una finalidad colectiva, de colección, de recabar los elementos de investigación que son los que dan origen a la cadena de custodia. Si la cadena de custodia es una seguidilla de actos procesales policiales que se realizan, bueno, culminaría con colectar esos elementos. Comenzaría. Dirían ustedes, ¿y cuándo culminaría? Con la realización de la experticia de esos elementos colectados. No necesariamente, porque puede surgir la necesidad de una presentación posterior de los elementos de convicción. Perdónenme lo necrofílico, el comentario tanatológico del asunto, pero el levantamiento del cadáver, perdónenme la cosificación del cuerpo inerte, pero el levantamiento del cadáver como inicio de la cadena de custodia no haría concluir la cadena de custodia con la exhumación, es decir, perdón, con la inhumación, con el entierro del cadáver, sino que puede existir la exhumación con posterioridad. Claro, el tema es que no hay un ente que esté custodiando al cadáver del cementerio, sino que mientras ha estado en el ámbito de la protección, digamos, de investigación, en la medicatura forense debe asumirse una protección del llamado cuerpo inerte como elemento de convicción, del cual se puede derivar conclusiones de contenido procesal. Desarrollar la investigación penal con criterios técnicos y científicos. De ahí la denominación de cuerpo de investigaciones científicas, para fundamentar los actos conclusivos del Ministerio Público en los procesos penales. Fíjense que se habla de los actos conclusivos, porque a lo mejor no es solamente la acusación, sino el decreto de archivo fiscal. Determinados elementos conducen a probar parcialmente algo, pero no de forma definitiva. Por lo tanto, se da el decreto de archivo, pero también puede ser que la conclusión sea la presentación de la solicitud de sobreseimiento. Y en realidad la norma se está quedando corta, porque por la famosa sentencia, ya se está haciendo famosa, la 902 de 2018 de la Sala Constitucional, aun cuando el fiscal haya presentado como acto conclusivo la solicitud de sobreseimiento, la víctima podría presentar su acusación particular propia. ¿Y cuál va a ser el sustrato? Las evidencias policiales obtenidas. Inclusive en la nueva reforma del COP, la de septiembre de 2021,
establece el 122, numeral 2 del COP, el que la víctima puede solicitarle diligencias de investigación al órgano fiscal. Y con lo cual te respondo de una vez la pregunta que ya estaba en vuestras mentes. ¿Y la solicitud podrá hacerla directamente al órgano policial? Pues no. Tendrá que pasar por el tamiz del Ministerio Público como titular de la acción penal. Sí, pero es que hay una sentencia, la 902 del 18, en donde ahora es la víctima la que decide presentar la acusación particular propia, y para ello ella requiere obtener elementos de convicción, porque ella no es policía ni es fiscal. La propia sentencia establece que se va a sustentar en un instituto que se denomina el auxilio judicial. Pídele al juez de control, víctima, cuáles son los elementos de convicción. Si ese juez de control lo acepta, remite las actuaciones a un fiscal superior a los efectos que asigne la causa a un fiscal subalterno, que en mi humilde criterio debe ser el fiscal distinto que ha venido asumiendo la causa, porque si el fiscal que ha venido asumiendo la causa lo que tiene es un convencimiento negativo, no podría volverse a insistir con el mismo fiscal, pues tendría que ser otro. Y ese fiscal ordenará al órgano policial. Es decir, la relación directa, aún con la reforma 2021 del COP en el 122, no se plasma entre víctima y órgano policial. Brindar auxilio al sistema de justicia en estricto apego a la competencia y atribuciones establecidas en la Constitución. Interesante que hable el numeral 3 del artículo 4 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones, que el auxilio se da al sistema de justicia. Porque si ustedes leen la parte último del artículo 253 de la Constitución, que es el que establece el sistema de justicia, se darán cuenta que dentro de ese sistema de justicia también están los órganos de defensa. Bueno, sigamos entonces con otros artículos de esa ley. El 5 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones. El servicio de policía de investigación es de carácter indagatorio y se prestará de manera continua e ininterrumpida. Si es indagatorio, si el carácter indagatorio es para requerir una investigación, es decir, no es una finalidad de prevención del delito ni es una finalidad represiva, sino de auxiliar al órgano fiscal. Indagatorio. Y es continua. Continua. Bajo esa pauta no existe fines de semana ni días de fiesta. Bueno, ¿por qué? Entre otras cosas, por la posibilidad del deterioro de la muestra orgánica, que sobre ella a veces se puede indagar, y porque en la medida, como bien saben ustedes, que transcurre el tiempo, más lejano estamos de la verdad, y que la eficiente labor criminalística en la asunción indagatoria es mientras más cercano estamos al momento de los hechos, más cercano podríamos establecer esa famosa verdad que es exigida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. La verdad material, la que se reconstruye con pruebas. El 24. Y estoy aquí saltando y solamente ubicándonos en el ámbito de las normas puntuales. De los órganos y entes especiales de investigación penal. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, por órgano competente, cuando estuvieran ejerciendo funciones de investigación de delitos, y cualquier otro órgano al que se le asigne por esta ley esta competencia policial. Por cierto, deja la apuradera que ya la respuesta está en el 25. ¿Cuáles serían? La Contraloría General de la República, fundamentalmente frente a los delitos vinculados a la corrupción, ley contra la corrupción.
el órgano competente en materia de identificación y extranjería, SAIME, los órganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la protección civil y administración de desastres, los cuerpos de bomberos y administración de emergencia, los cuerpos policiales de inteligencia, SEBIN, DIGESIN, los jefes y oficiales de resguardos fiscales, los órganos y entes de guardería ambiental, los órganos y entes con competencia en materia del sistema financiero, es decir, SUDEBAN. Si es el sistema financiero, también estaríamos hablando de la Superintendencia de Seguro y también de la Superintendencia del Mercado de Capitales. Los capitanes o comandantes de aeronave con matrícula de la República. Finalmente, vamos a pasar a otra ley distinta al Código Orgánico, que es la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Primero, regular el servicio de policía en los distintos ámbitos, concepto de Policía Nacional. La Policía Nacional la define el artículo 3 como la policía como conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el órgano rector. Es decir, que esas leyes también están vinculadas a lo que se denomina reglamentos delegados, resoluciones circulares, como actos administrativos que surjan de esa rectoría, bien sea administrativa, órgano de adscripción o procesal por parte del Ministerio Público. De hecho, está ahorita vigente una circular del 7 de octubre del Ministerio Público, del Fiscal General de la República, a nivel de los llamados actos de imputación en sede fiscal. Entonces, ello como ejemplo de las llamadas directrices del órgano rector: proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades políticas y garantizar la paz de la Policía Nacional Bolivariana, prevenir la comisión del delito. Nótese que aquí sí establece una noción de prevención, apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad, como por ejemplo órdenes de aprehensión, controlar y vigilar la circulación de tránsito, lo cual antiguamente estaba vinculado a la Dirección de Tránsito Terrestre, facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, muy importante, como mecanismo que se expresa en la Constitución en los artículos 254 y siguientes. Los funcionarios y funcionarias cumplen actos de servicio, ¿ok? Cuando desempeñe sus funciones. Bueno, mis estimados, palabras menos, palabras más. Estas son las consideraciones que yo tengo. Por primera vez me estoy quedando bien de tiempo. Por lo tanto, abro el micrófono. Vamos a dejar de grabar, pero sigo manteniendo